escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oramos por esta palabra de nuestro Dios. Señor, te bendecimos y te damos gracias por esta tu santa palabra, la cual podemos abrir en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y lo ilumine. Y también, Señor, que aplique esta palabra a nuestro corazón. Cada uno de los que estamos en este lugar, en tu presencia, vivimos distintas circunstancias de vida. Y por esa razón, al abrir esta tu palabra, queremos oírte lo que tú tienes para decirnos en este día. Sea la edad que tengamos y la circunstancia en que vivimos, tu palabra siempre es aplicable para nuestra vida. Que el poder de tu Espíritu Santo esté aplicándola en esta mañana a nosotros y podamos salir de este lugar con la convicción y la certeza espiritual de haber oído tu voz hablándonos a cada uno de nosotros. Pedimos esto en tu santo nombre. Amén y amén. Al venir de trabajar o al ir, siempre voy en tren, aunque cada vez es más peligroso e inseguro viajar en el tren Sarmiento, pero es lo que el medio o casi el único medio que tengo para poder llegar a mi trabajo. De modo que tanto al ir como al volver utilizo el servicio del ferrocarril. Y como todos los que lo utilizan saben que hay servicios de venta ambulante de todo tipo. Usted puede encontrar gente que vende cerveza, gente que vende galletitas, que vende sándwiches. Y hay también un mercado espiritual para los que así lo consideran de venta. Tomé nota porque realmente es muy interesante, solo vale 5 pesos, pero no quiero que usted lo compre. Y allí venía un señor en estos días, que ya veo que tiene, parece que es su horario especial de venta, en donde él por 5 pesos vende todo lo que usted necesite para superar las dificultades y los problemas de la vida, sea enfermedades, sea desempleo, algún marido que se fue, alguna esposa que se ausentó, etcétera. Sea cual sea el problema de la vida, quizás si usted va envejeciendo y tiene dolores de reuma o tiene algún otro tipo de problema físico, él dice que tiene a San Benito, el Sagrado Corazón, San Expedito, y también se agrega como oferta especial el Gauchito Gil milagroso para las enfermedades, dificultades y trabas de la vida. O sea que usted puede comprar por 5 pesos todas esas sartas de brujería, de idolatría, de imágenes. Si usted tiene algún tipo de problema, él le ofrece todo esto por 5 pesos. Y mientras
no solamente lo escuchaba, también podía ver toda la cantidad de personas que por 5 pesos compraba eso, creyendo que en ese rosario mezclado con imágenes iba a resolver los problemas de la vida, o que eso va a ayudarle cuando tenga que enfrentar algún tipo de enfermedad, un desempleo, un deterioro físico, y por sobre todas las cosas el momento final en el que cada uno debe partir de este mundo, tener la seguridad de a dónde va. Pensé mientras miraba tanta cantidad de personas que compraban, qué distinta que es nuestra vida, o que debería ser la vida del cristiano, que no necesitamos de ninguna clase de amuleto, ni santos, ni vírgenes, no imágenes para enfrentar dificultades, pruebas o partidas de esta vida. Nosotros no necesitamos absolutamente nada de eso, porque tenemos algo diferente en nuestras vidas. Y esta palabra que el apóstol Pablo le envió en su segunda carta a los Corintios tiene que ver justamente con ese algo diferente que el cristiano tiene, que no se tiene en el mundo y que ningún dinero puede comprar para enfrentar ninguna clase de dificultades en la vida. Y en primer lugar es que ese algo distinto que el cristiano tiene dentro de su propia vida es el poder de Dios. No quizás como algunos crean o como algunos pretenden hacernos creer, sino el poder de Dios por la presencia de su Espíritu Santo en nosotros y por la obra de perseverancia de su trabajo también en nosotros. El poder de Dios. Dice el versículo 16 en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios: por tanto, dice él, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día en día. Después de haber afirmado con total claridad que el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo es el mismo poder que va a resucitar a todos los cristianos, Pablo está reflexionando aquí sobre el dolor y las aflicciones que él mismo ha tenido que soportar y enfrentar por causa del Evangelio. Humanamente podría haber bajado los brazos, podía haber renunciado hace rato, haberse rendido, pero en lugar de ello no solamente siguió adelante con su vida cristiana, siguió adelante cumpliendo su ministerio, sino que también mostró que la resistencia que él mostró que vivió, con la que pudo sostenerse, con la que pudo enfrentar todo tipo de dificultades y pruebas en su vida cristiana y en su ministerio, es un poder que no estaba en él, sino un poder que viene de parte de Dios. Literalmente la palabra dice poder extraordinario. Un poder extraordinario que viene de Dios y que está dentro de su propia vida, que él dedica para la gloria de Dios y que lo ha mostrado públicamente en distintos momentos de su vida y en aflicción. Allí el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Estos somos nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en el versículo 15 afirma que este poder y esta resistencia y esta vida es para su gloria, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria del Señor. Pablo demostró públicamente muchas veces ese poder extraordinario de Dios en su vida,
que le permitía enfrentar distintos tipos de situaciones, conflictos, problemas, persecuciones. En Hechos capítulo 16, allí encontramos uno de los momentos difíciles para la vida y el ministerio del apóstol Pablo, en donde él muestra este poder terrible de parte de Dios que está dentro de su propia vida, que le permite enfrentar aún la tortura y la cárcel. Hechos capítulo 16, en el versículo 22, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ese poder extraordinario de parte de Dios en su vida es el que le permite enfrentar, en este caso para él y Silas, la tortura a la que son sometidos, la cárcel en la cual son colocados, este tipo de vejaciones a las cuales ellos tienen que soportar, tienen que enfrentar con los pies y las manos seguramente atadas a cadenas. Sin embargo, ese poder extraordinario de Dios en su vida es el que les hace cantar himnos a Dios. ¿Cuántas veces vemos que por cualquier nimiedad, por cualquier problemita, dejamos de ir a la iglesia? O pensamos que Dios nos ha abandonado, o que hay algo que está mal en nosotros porque tengo algún tipo de problema. Hay un poder de Dios en nuestra vida. Quizás no echamos mano de él. Quizás no utilizamos ese poder de Dios para enfrentar la dificultad. Y Pablo va a mostrar aquí cuál es su visión de las circunstancias de vida, para que ese poder de Dios también le permita enfrentar toda aflicción, sufrimiento, prueba. Y es distinguir entre lo que sucede exteriormente en el cuerpo humano, su deterioro, y lo que sucede en el interior en forma espiritual. Él va a hacer una diferenciación entre el ser exterior, que está expuesto a enfermedades, a aflicciones, a dificultades, a pruebas, a sufrimientos, y el ser interior espiritual, que va renovándose, dice la palabra, de día en día, por medio de ese poder de Dios, de la comunión con el Espíritu Santo, de la gracia del Señor Jesucristo, que están obrando en cada uno de nosotros. Este poder de Dios irresistible, extraordinario, que no estaba en Pablo, también está en cada uno de nosotros. Y esta experiencia física de vida, de ministerio, de transcurrir en el tiempo, no es tan distinta de la de cualquiera de nosotros. También nosotros vamos avanzando en el tiempo, todos. Desde un niño como Agustín, hasta personas mayores como Ángela o Adela de 80, 90 años. Nosotros también experimentamos el transcurso del tiempo. Todos nosotros también vamos avanzando en edad. Y todos podemos observar, ya los más mayores,
cómo nuestro cuerpo exterior, nuestro hombre o mujer, si usted quiere, exterior, se va deteriorando, se va desgastando, comienza a tener problemas, quizás por enfermedades de distinto tipo, o por pruebas y dificultades de distinta índole que nos han afectado y afectan nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro sistema arterial, nuestra presión arterial. Vamos viendo cómo nuestro cuerpo se va deteriorando paulatinamente con el transcurso del tiempo, cómo se va desgastando. Y esto es ineludible y no lo podemos evitar, porque el poder de Dios no radica en que no vamos a desmayar, que no vamos a envejecer. ¿Me entiende? Hay personas que llegan a no asumir que este cuerpo exterior se va desgastando, que hasta la misma palabra de Dios nos enseña que esto va a ocurrir. Y siguen haciendo oraciones como si pretendieran que el tiempo se detuviera. Entonces viene frustración, viene dolor, viene amargura, viene alejamiento de Dios. El poder irresistible, ese poder extraordinario de Dios no significa que no vamos a envejecer. Significa que nos va a ayudar a no desmayar. ¿Me entiende? A tener la fortaleza física para cuando venga la prueba, para cuando venga la enfermedad, cuando venga el ocaso de nuestra vida, cuando venga la vejez. Sigamos firmes, sin desmayar, en el camino del Señor Jesucristo. El poder extraordinario de Dios no significa no envejecer, no significa no tener determinado problema en nuestro cuerpo físico, sino no desmayar, poder avanzar y tener esta renovación espiritual de día en día. Renovarnos espiritualmente, principalmente cuando el cuerpo exterior se va desgastando. Renovarnos de día en día por medio de ese poder divino, de esa gracia de Cristo, de esa comunión con el Espíritu, de la lectura de la palabra, de las promesas del Señor Jesucristo, de la comunión con mis hermanos, de la adoración a Dios. Es así como también se vive el poder de Dios. Si no, parecería que el poder de Dios sería siempre solo y únicamente para algún tipo de sanidad de alguna enfermedad. Y no el poder de Dios que radica en nosotros para sostenernos, para trabajar y operar en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. No siempre seremos jóvenes. Y muchos ya no lo somos. Somos grandes. Y los que ya hemos experimentado circunstancias difíciles con la salud, sabemos lo que significa ese sostenimiento de parte de Dios. Pero a veces escuchamos tales sermones y tales predicaciones y hasta inclusive canciones que parecería que el cristiano es solo cristiano cuando es joven y cuando no tiene ningún problema. Y que el poder de Dios es solo para prosperar y no para llevarte a la gloria. Y no para sostenerte en la enfermedad. Y no para sostenernos cuando ya nuestras fuerzas han flaqueado, porque ya no las tenemos.
Y sin embargo Dios nos sostiene. El cristiano no necesita de amuletos, ni de vírgenes, ni de santos, ni de imágenes, ni de rituales para enfrentar toda circunstancia difícil de la vida. Y especialmente cuando va viendo que su ser exterior se va desgastando por la edad, por el transcurso del tiempo. Hay un poder de Dios extraordinario. Quiero repetir esto para que se nos grabe en nuestro corazón. Un poder de Dios que está en nosotros, que habrá de sostenernos. Pero nosotros también tenemos que estar tomados de parte de Dios. Y no alejarnos de Dios, de las reuniones, de la comunión con los hermanos, de la lectura de la palabra, de la adoración a nuestro Dios. Los medios de gracia que Dios usa para bendecir nuestra vida. Los cristianos vivimos en el poder de Dios y eso es lo que nos permite vivir y enfrentar todas circunstancias de esta vida. Sea que nuestro exterior se haya ido desgastando, o quizás que todavía seamos jóvenes y algún acontecimiento ha ocurrido en la vida en donde necesita el poder de Dios para seguir avanzando. Yo recuerdo mis días de seminario. Un joven no era mucho más grande que yo. Su cabeza torcida, sus piernas inutilizadas en una silla de rueda, pudiendo hablar muy poco, pero pudiendo sí escribir muy bien con su mano derecha. Cursaba su bachillerato en teología en un tercer piso del seminario. Un día me acerqué y le pregunté a él si vivía cerca. ¿Y quién lo traía? Él dijo, vengo solo. Y con total naturalidad dijo, tomo el tren cerca de José León Suárez, bastante lejos. Siempre hay alguien, un alma caritativa que me ayuda a bajar las escaleras. Y siempre hay otro que me ayuda a subir al colectivo. Y cuando llego acá están mis hermanos que me ayudan a subir las escaleras del seminario. Y luego otros hasta el tercer piso. No llegaba a 30 años. Pero había un poder de Dios tan grande en su vida que ni el hecho de no poder caminar, de no poder mover su cabeza, y que quizás lo mejor que podía hacer era hablar y escribir con la mano derecha, y su amor por Dios le llevó a cursar una carrera de varios años, solo por el poder de Dios en su vida. Ese poder extraordinario que hace que nos podamos movilizar, que podamos avanzar, que no desmayemos ante la más leve tribulación, aflicción, sufrimiento. Llamo su atención a la palabra desmayar, que significa comportarse mal ante determinada situación, perder totalmente el ánimo. Esto es el texto griego. Y palabras que me impactaron profundamente. Cobarde y pusilánime. Ser un cobarde, un pusilánime en la vida,
Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Hay aflicciones? Sí. ¿Hay pruebas? Por supuesto. Y las he vivido, dice el apóstol. Pero no desmayamos. ¿Qué está diciendo él? Aunque nuestro ser exterior vaya desgastándose, nuestro interior, por ese poder extraordinario de Dios, se va renovando de día en día, evitando que seamos unos cobardes pusilánimes, que bajan los brazos ante cualquier circunstancia de vida. Nosotros no somos como los demás. No necesitamos ni amuletos, ni santos, ni vírgenes, sino ese poder de Dios que ha sido dado y el cual tenemos que no solo echar mano todos los días, sino creer profundamente que está en nosotros. No necesitamos los cristianos ni de santos, vírgenes, ídolos. Es más, usted no necesita ni de mí para eso, ni de cualquiera. Solo de vivir a Jesucristo y vivir según la visión de Dios. El cristiano vive en el poder de Dios, pero el cristiano también tiene que vivir en la visión de Dios. Usted no tiene que irse a un monte, ni tiene necesidad de que venga ningún profeta, apóstol de estos nuevos que andan dando vuelta por ahí. No tiene ninguna necesidad de que le traigan una nueva visión de Dios para su vida. Con escudriñar y estudiar la Escritura, usted va a encontrar una inacabable fuente de sabiduría, un tesoro para su vida. El cristiano vive en la visión de Dios. Y el apóstol Pablo en esta palabra enseña cuál es la visión de Dios para enfrentar y vivir la vida en este tipo de circunstancias. Versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como cristiano y como ministro, Pablo el apóstol ha tenido que atravesar muchas circunstancias de vida muy difíciles por causa del evangelio. Y él no las minimiza ni las oculta, pretendiendo que nunca existieron. Y de hecho las hace conocer a las iglesias, especialmente aquí en la primera y la segunda carta a los Corintios, de que para él como cristiano y como hijo del Señor, como ministro, las cosas no han sido fáciles, pero ha perseverado, no ha desmayado y ha marchado adelante cumpliendo su misión. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 11, Pablo describe parte de su vida, de su ministerio y de las aflicciones que él tiene que enfrentar por causa de la fe. Hasta ahora, dice el versículo 11, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Se lo voy a repetir otra vez porque para más de un cristiano debería grabárselo como un sticker en su heladera o en la puerta de su casa todos los días. Para toda esta nueva predicación de prosperidad permanente, apostólica, falsa, hereje, que enseña un evangelio que no es bíblico, harían bien en escuchar estas palabras de un verdadero apóstol, como el apóstol Pablo, si es que todavía no lo han negado. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed,
estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto es lo que el apóstol Pablo tiene que enfrentar en una parte de su ministerio, de su vida como cristiano, y que él transcribe y comparte con la iglesia de Corinto en su primera carta. En su segunda carta él va, también en el capítulo 4, él va a describir parte de su vida, de su ministerio. Versículos 8 y 9. Del 7, por favor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros propios cuerpos. Pablo enseña a vivir la vida y las aflicciones de la vida con otra visión, con la visión de Dios. Pudiendo contrastar entre lo temporal y lo eterno, entre la aflicción y la gloria, utilizando este cristal para poder mirar todas las situaciones de vida que se deben enfrentar, para poder considerarlas y para poder afirmarse que es mejor vivir la vida con la visión de Dios y no con nuestra propia visión. Vuelvo al versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo discierne y hace un contraste entre lo material de lo espiritual, entre lo terrenal y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno, para que pueda darse cuenta todo cristiano que vive su vida en la visión de Dios, que las cosas que vivimos aquí son todas temporales, pero que Dios tiene para nosotros cosas que son eternas, que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con nuestra esperanza, que tienen que ver con nuestra seguridad, y que cada cristiano debe estar allí firme teniendo en cuenta esto. Romanos 8, versículo 24, dice la palabra del Señor allí, también carta del apóstol Pablo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea que esperarlo. La misma salvación que la experimentamos por el poder del Espíritu Santo, humanamente la vivimos en esta visión de Dios. Todavía tenemos que dejar este cuerpo pasar por la muerte, pero si no creemos que somos salvos, ¿qué vamos a esperar? Es por fe, no mirando lo que se ve. Porque todo lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando a los cristianos de Corinto y también a nosotros. A poner la mirada no solo en lo que vemos, sino que la visión debe ir mucho más allá, lo que Dios ha prometido, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hebreos capítulo 11 también nos habla de la fe que debe estar presente en la vida de cada cristiano.
y por el cual debe ser la visión con la cual mirar las aflicciones, los problemas, las circunstancias de la vida, el transcurrir la edad. Es pues, dice el versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 3, pues por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si uno no tiene esta visión, difícilmente podemos esperar entonces un día estar en la gloria del Señor. Si decimos hoy que el universo fue creado por la palabra de Dios y la creemos, pues ¿cómo no vamos a creer que Dios tiene para nosotros un mundo mejor que lo que vivimos hoy? Que Dios tiene para nosotros una salud mejor que la que tengo hoy. Que Dios tiene para cada uno de nosotros un mejor vivir que la que tenemos hoy. Pero esto requiere fe y requiere también aceptación. Porque muchas veces, lamentablemente, vemos que la fe que se tiene a determinada edad, cuando van transcurriendo los años, y nuestro hombre o mujer exterior se va desgastando, va sufriendo enfermedades, va teniendo distintos tipos de problemas. La fe comienza a decaer. Y es porque no hay aceptación, porque no hay fe y confianza en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, y porque no existe una visión de la vida que venga de Dios. Nuestra visión de la vida y todo lo que la vida trae consigo es humana y no divina. Y si es humana, pues nos va a ir mal. Va a intentar, esta visión va a corroer, va a minar nuestra fe. Va a minar nuestra vida todos los días. No va a traer depresión, más problemas físicos. Y no va a haber una renovación espiritual de día en día. Pero cuando nuestra visión sea la visión de Dios para enfrentar la vida, todas las cosas se ven en su justa medida. Lo que es temporal, en su medida. Y entonces todo lo que es promesa de Dios y que Dios tiene preparado para nosotros en su gloria, se puede ver en toda su verdadera manifestación. Nosotros no vivimos las mismas experiencias ni aflicciones del apóstol Pablo. Vivimos otras, en otro tiempo, en otra cultura, en otro tipo de sociedad. Pero cualquiera sea la edad que tengamos, sea un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, sea casado o soltero, rico o pobre, educado o no, todos, sin excepción, enfrentamos dificultades de distinto tipo, de diversa clase. Y no se trata, amados, de que estemos minimizándolas y tampoco negándolas. Hay personas a las que cuando uno le pregunta ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Necesitas oración? ¿Todo bien? ¿Tu familia? Perfecto. ¿El trabajo? Excelente. De día en día y de gloria en gloria. Nunca tienen ningún problema. La verdad, no les creo a nadie. Porque la vida no es así. Y los que ya tenemos algunos años, sabemos que no es así.
que el patrón es difícil, que el transporte es imposible de soportar, que hay infinidades de problemas. Luchamos con nuestro propio cuerpo. El que es delgado quiere ser más gordo y el que es más gordo quiere ser más flaco. Las inconformidades de la vida, frustraciones de todo tipo. ¿Qué soltero quiere casarse? No lo voy a decir. Y el que está casado debe seguir así. Pero todos enfrentamos problemas, dificultades. Y lo que el apóstol Pablo nos enseña es que vivir nuestra vida con la visión de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria, nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Nosotros mismos es aprender a distinguir y a vivir entre lo temporal y lo eterno, entre lo que hoy tenemos y lo que nos espera, a distinguir y a esperar entre la aflicción de hoy y la gloria que está reservada para cada uno de nosotros. Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto esta seguridad, convicción, tengo por cierto que todas las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que va a ser revelada para sus hijos, para los cristianos. Pablo hace una diferencia entre el hoy y el mañana, entre las aflicciones que vive hoy y la gloria que Dios tiene preparada para él. Primera de Pedro en capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Esta es la visión que Dios quiere que tengamos para nuestra vida. Esta es la verdad de Dios. Debemos vivir entre lo temporal y lo eterno, entre la aflicción y la gloria. Vivimos una tensión espiritual en nuestra vida. Sabemos que somos salvos, pero igual tenemos que pasar por la etapa de la muerte, ¿o no? Dios va a sanarnos de toda dolencia física, definitivamente cuando entremos en su gloria. Esta convicción es la que nos tiene que ayudar a enfrentar circunstancias de vida. Y vaya que algunas son difíciles. Escuchaba en estos días a esta mamá que tiene su nena llamada Milagros. Que su cerebro funciona solo un 10%. Que no sabe si va a morir pronto, pero que ya sabe que su estado es muy difícil. Desde el mismo momento en que nació, atravesó circunstancias muy difíciles. Hasta, si mal no entendí, estaba junto con los cuerpos, con los cadáveres, cuando descubrieron que estaba viva. Pero me llamó la atención en estos días sus palabras, ella y su esposo. Según sus propias declaraciones, cristianos. Ella dijo, sé que mi hija, y se quebró, lloró. Dijo,
sé que aunque hoy tengo dolor porque es mi hija, soy humana, ¿cómo no voy a sentir dolor de que esté con un 10% funcionando de su cerebro? Pero yo sé que la volveré a ver. Y su cerebro en aquel día no tendrá un 10%, será un 100% sanada, funcionando, y estaré con ella si Dios se la lleva. Eso es visión de Dios. Y esa es la visión de un padre y una madre que están prácticamente despidiendo a su propia hija. Debemos aprender en nuestra vida diaria como cristianos a distinguir. No está diciendo este pastor que estemos con una matraca, pito y serpentina. Estamos enfermos, gloria a Dios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el cristiano maduro aprende a discernir entre lo temporal y lo eterno, entre la aflicción de este mundo y la gloria que Dios tiene preparada para sus hijos. Y ese es el cristal con que mira todas las circunstancias de la vida, temporales. Hay un mundo eterno y mejor que Dios ha preparado para nosotros. No necesitamos amuletos, ni vírgenes, ni santos, ni rituales. Jesucristo en nosotros, esperanza de gloria. Y vivimos la vida en el poder de Dios y en la visión de Dios. Y vivimos nuestra vida en la seguridad de Dios. En el capítulo 5, versículo 1, dice Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo mira su cuerpo físico y lo compara con una morada temporal, terrenal. Y hace referencia a la fiesta de los tabernáculos de los judíos, en donde las familias construían una pequeña casita, un cobertizo hecho con ramas, durante 7 días para hacer memoria, para conmemorar toda su peregrinación durante 40 años en el desierto hasta la tierra prometida. Pero cada vez que se avanzaba, ese tabernáculo, esa casita allí de ramas se deshacía, había que desmontarla. Y Pablo utiliza esta figura, es una metáfora de esto, utiliza esta figura para mostrar que la transitoriedad de esta vida. Ellos iban hacia Canaán terrenal. Nosotros vamos hacia una Canaán celestial. Vamos hacia nuestra tierra prometida, hacia los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios nos ha prometido. No sabemos cuándo esto sucederá, pero sí sabemos que algún día habrá de suceder. Y lo que Pablo está enseñando aquí es que cuando eso nos suceda, cuando este tabernáculo, que es nuestro cuerpo, esta tienda, esta morada de Dios, se deshaga, haya que desmontarla, llegue a su final y haya que seguir avanzando, porque no es el final.
sabemos de parte de Dios. Y esta es nuestra seguridad, que tenemos una casa en los cielos, que tenemos una morada en la presencia de Dios, que tenemos un lugar junto con el Señor Jesucristo. Esa es nuestra seguridad. Y esa es la seguridad en la que el cristiano tiene que vivir todos los días. Sea lo que sea, cuando sea. Yo sé lo que me espera. No sabemos cuándo será ese día, pero sí sabemos lo que vendrá con ese día. Y los apóstoles nos enseñan verdades tremendas de cómo ellos vivían sus vidas en este poder de Dios, en esta visión de Dios, en esta seguridad de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, Pedro muestra cómo él vive sus días, sabiendo que está aquí, pero que también debe partir. Y lo hace con seguridad. Tengo pues por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar es con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Seguridad. Seguridad que viene de Dios. A Él fue declarado solo por el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra del Señor Jesucristo, la palabra profética más segura. No sabemos cuándo será ese día, pero sabemos que cuando venga ese día, tenemos promesas de Dios, un lugar de Dios preparado para nosotros. Y que este cuerpo, este tabernáculo, esta tienda, tendremos que dejarla para irnos con Dios. Esta es vivir en la seguridad de Dios, en la visión de Dios también de la vida y del cuerpo. El Señor Jesucristo en el capítulo 14 enseñó esta tremenda verdad a sus discípulos tiempo antes de partir a la gloria. Juan capítulo 14, un texto que muchas veces se lee cuando alguno de nuestros hermanos parte con el Señor, pero que es bueno tenerlo presente en este tiempo para que fortalezca y guíe nuestra vida en seguridad mientras avanzamos. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es nuestra seguridad. Esta es tu seguridad. Seas joven, adulto, anciano, hay un lugar en la presencia de Dios para ti. Dios mismo en la persona de Jesucristo ha ido a la presencia del Señor a preparar un lugar para ustedes. Palabras de Job en el capítulo 19, versículo 25 al 27. Si hay alguien que ha sufrido en las páginas de las Escrituras, es Job. Pérdida de sus bienes materiales, pérdida de la confianza de sus amigos, pérdidas económicas, pérdida de sus hijos, sometido a un ataque diabólico,
pérdida de la salud física. Pero sus palabras nos enseñan el cómo se vive en esta seguridad de Dios, no importa las circunstancias de vida. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta mi carne sea deshecha, mis ojos lo verán. Y no otro. Estas son palabras de seguridad. Su Redentor, su Salvador vive. Y aun cuando todo su cuerpo sea deshecho, sus ojos verán a Dios. Estas son palabras que tienen que animarnos, que tienen que sostenernos. Avanzamos, amados, en la vida. Y algunos, su cuerpo exterior se va deteriorando, se va desgastando. Otros están fuertes en su juventud. Y quizás no se piensa en que algún día llegará esa circunstancia. No son culpables. Son fuertes, vigorosos, jóvenes. Están los niños que no tienen conciencia todavía ni noción de estas cosas. Papá y mamá son siempre jóvenes. Pero la vida va a transcurrir de circunstancia en circunstancia. Y problemas vendrán. Dificultades en la salud. El tiempo va a transcurrir. Pero para toda la vida del cristiano, estas son las verdades que Dios nos enseña, por lo menos esta mañana. En palabras de alguien que ha servido a Dios, que ha vivido una comunión tan intensa con Dios, que ha dedicado su vida al servicio de Dios como el apóstol Pablo. Vivir la vida en el poder de Dios. Vivir su vida, su ministerio y todas sus circunstancias con una visión de Dios. Distinguiendo entre lo temporal y lo eterno, entre las aflicciones y la gloria. Viviendo la vida en la seguridad de Dios. Llegará el día en que este tabernáculo, esta casa se deshacerá. Todos pasaremos por eso. Pero nuestra seguridad mayor que esa, es que aunque esta casa se deshaga, aunque este templo donde habita el Espíritu Santo se deshaga, tenemos de Dios en los cielos una casa no hecha ni procurada por ningún ser humano. Una casa hecha por Dios. Una morada en la presencia de Dios. Un lugar junto al quien hemos servido toda nuestra vida. Pedro dijo: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creéis? Nunca lo vimos. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué soportamos aflicciones, burlas de la familia, de amigos, de compañeros de trabajo? Si no es porque Él está aquí. Jesús enseñó en su oración de Juan capítulo 17, Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y eso es lo que, por lo menos yo quiero.
Y quiero esto también para usted. Para todos los que dicen amar a Jesucristo. Vivimos nuestra vida diferente. Somos diferentes. No necesitamos ni de amuletos, ni de vírgenes, ni de santos, ni liturgia, ni de rituales. Tenemos algo diferente que nos hace diferentes, que nos permite enfrentar la vida de manera diferente. Y eso es el poder de Dios en nosotros. Esa es la visión de Dios con la que enfrentamos la vida. Y esa es la seguridad de Dios con la que enfrentaremos la muerte. La gloria te espera. Confiando en Dios. Así